Hay un montón de seres que se están revelando, que están como entre nosotros, pero en otro plano de conciencia, en otra vibración, llámese 4D, no sé. Sí, existe una gran gama de entidades de la cuarta dimensión, que antiguamente se les denominaban los arcontes, donde ya se hablaba de estas entidades interdimensionales, las cuales controlan desde un plano más sutil de la cuarta dimensión. ¿Y cómo interactúan con nosotros? O sea, ellos están en otro plano, ellos pueden, digamos, materializarse a nivel físico o simplemente interactúan con la energía. Que ellos también colocaron un dispositivo, que es el mayor dispositivo que tienen entre otros, que es nuestra mente. Por lo tanto, van creando un conflicto para que la persona le genere ese alimento, porque uno de los objetivos también es que se nutran de nosotros. Se van generando enfermedades, caos, dolor, angustia. Y estos seres provienen de esta cuarta dimensión dentro de este planeta, provienen de otro espacio, de otro mundo, de otro planeta. Bastante, además, se contrasta, como tú has hablado, de escrituras sagradas desde la antigüedad, de más allá del antiguo Egipto, pero como que no nos hemos detenido, no le hemos hecho caso, o quizá no interesa, ¿no? Me imagino que habrá cierta élite o cierta grupo de poder que sabrán, ¿no? ¿Tú crees? Podemos de cierta forma llegar y consultar quiénes controlan esos grupos, y vemos que son las mismas entidades arcónticas, que existe una gama de razas importantes y diversas. Venimos y nos encontramos con una gran cantidad de bestias, entidades del astral, jerarquías muy poderosas que la estaban controlando, dispositivos en casa, al punto de que ella nos comentaba que en su casa aparecían cucarachas. De hecho, la persona tiene una especie de placa en la zona sexual o pélvica, y lo que hace principalmente es extraer energía de la zona sexual, ¿ya? Y esta placa que está instalada en la zona sexual va con unos cables hacia el cerebro, sube por la médula espinal, alterando su sistema nervioso. Wow, es sobrecogedor, Patrick. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que en realidad no somos nosotros, sino una entidad externa quien nos está provocando ciertas conductas? Tenemos, por ejemplo, dos cárceles, uno este holograma Tierra y el otro es nuestro cuerpo físico. Nosotros no somos este cuerpo, nosotros somos luz, somos chispa divina, somos amor en esencia, somos hecho imagen y semejanza de nuestro creador o la conciencia creadora. Y eso es lo que estas entidades evitan que nosotros conectemos. El hecho de pedir ayuda a los ángeles, todo esto, como que es contraproducente, tú estás diciendo, y también, por ejemplo, esta imagen que hemos visto incluso en muchísimas películas o información de tus seres allegados o tus ancestros que vienen a recogerte cuando pasas el túnel, pasas a otro grado de conciencia, la muerte simplemente sabemos que es un tránsito, pero llegan estos seres que se hacen pasar por tus ancestros. Entonces, estas dos cosas para mí son muy impactantes, sí, y me imagino que para muchos de los que nos están viendo también. ¿Qué tal, amigas y amigos de la nueva era? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un programa sumamente interesante, impactante, revelador, con el terapeuta y naturópata integral Patrick Vargas desde Chile, especializado en hipnosis regresiva, y tiene un montón de información de entidades que se aprovechan y se alimentan de nuestro sufrimiento, y como él dice también los crea situaciones para alimentarse de nuestra energía, estos seres. Es algo tremendamente impactante, que también es una información que a través de la hipnosis se ha accedido por otros terapeutas, etcétera. Pero hoy Patrick viene con unas imágenes muy reveladoras sobre estas entidades, quiénes son estos seres. Realmente todo esto forma parte de una granja humana. Además de parásitos, nos va a revelar sobre cómo trabajan estos seres, cómo se alimentan de nosotros, cómo crean este sufrimiento y cómo están, digamos, en otro plano de conciencia o en otra vibración, en otra frecuencia, que muchas veces o la mayoría de las veces no podemos ver, con lo cual es fácil como que no nos demos cuenta de lo que está pasando. Y para eso está hoy aquí Patrick Vargas desde Chile. ¿Cómo estás, Patrick? ¿Qué tal, Diego? Muy bien, gracias, y agradecerte por la invitación y feliz de poder compartir información tan importante y que se complementa directamente con lo que tú ya has expuesto en varias entrevistas con otros invitados. Bueno, esto es algo sumamente impactante porque yo lo he visto también. Ahora mismo, digamos, hay una especie de boom, ¿no? Dentro de la hipnosis regresiva se está accediendo a mucha información. Uh-huh. Y hay un montón de seres que se están revelando, que están como entre nosotros, pero en otro plano de conciencia, en otra vibración, llámese 4D, no sé si nos puedes contar algo de esto. Sí, existe una gran gama de entidades de la cuarta dimensión, que antiguamente se les denominaban los arcontes, de los cuales existe mucha bibliografía al respecto, especialmente los textos encontrados en Egipto, en Nag Hammadi, donde ya se hablaba de estas entidades interdimensionales, las cuales controlan desde un plano más sutil de la cuarta dimensión, nos controlan a nosotros y van generando el caos y el conflicto en la humanidad principalmente.
¿Y cómo interactúan con nosotros? O sea, ellos están en otro plano, ellos pueden, digamos, materializarse a nivel físico o simplemente interactúan con la energía. ¿Cómo trabajan con nosotros a ese nivel? Ellos al encontrarse en un plano más sutil, en la cuarta dimensión, ellos nos ven a nosotros desde arriba, no nosotros a ellos, que es su gran ventaja. La otra gran ventaja es que ellos también colocaron un dispositivo, que es el mayor dispositivo que tienen, entre otros, que es nuestra mente. Así como lo mencionaban en los textos de Carlos Castañeda, las enseñanzas de Juan Matus, sobre que los voladores, estas entidades inorgánicas, nos dieron su mente. Y a través de esta mente nos controlan. Ellos pueden controlar conductas, las emociones, por lo tanto, van creando un conflicto para que la persona le genere ese alimento, porque uno de los objetivos también es que se nutran de nosotros. Entonces van generando enfermedades, caos, dolor, angustia, complicaciones de la vida cotidiana. Y ellos están ahí atrás eh, eh, a- absorbiendo esa energía de baja frecuencia, energía endoplasmática, que también es inducida a través de los dispositivos, artefactos que colocan en nuestro cuerpo astral. Y estos seres provienen de esta cuarta dimensión dentro de este planeta, provienen de otro espacio, de otro mundo, de otro planeta. No sé si tienes esta información. Ellos tienen su hábitat está en otros sectores, pueden ser, estamos hablando de multiverso principalmente. Ellos manejan también las líneas del tiempo. Entonces, más que seres extraterrestres, que algunos los denominan de esa forma, para mí y también para otros colegas son seres interdimensionales principalmente. ¿Ya? Ellos, de cierta forma, dentro del engaño del sistema que también es manejado por estas bestias, considerando que estamos en una granja humana, como lo mencionaba Salvador Fraisedo, en este holograma Tierra, es que está controlado por ellos. Entonces el sistema está diseñado para que lo veamos como que si fuesen entidades ajenas, extraterrestres, que vienen de muy lejos. Son interdimensionales, manejan la línea del tiempo. Y con esa capacidad que tiene, con la inteligencia que mantienen, nos controlan fácilmente. De mil formas, tienen muchas estrategias de controlarnos. Wow, esto es realmente revelador, impactante. Además, se contrasta, como tú has hablado, de escrituras sagradas desde la antigüedad, de más allá del antiguo Egipto. Todo esto parece que está ya, que hablaban de toda esta información, ¿no? Pero como que no nos hemos detenido, no le hemos hecho caso, o quizá no interesa, ¿no? También habrá, me imagino que habrá cierta élite o cierta grupo de poder que sabrán e incluso pactarán o los utilizarán para su beneficio, ¿no? ¿Tú crees? Sí, es así. Hemos chequeado en varias sesiones cuando tenemos el vector directo a través de una persona que nos consulta y tiene algún lazo con una persona de poder, de grupos políticos, grupos corporativos, personas de renombre, podemos de cierta forma llegar y consultar qué es lo que está manejando o quiénes controlan esos grupos. Y vemos que son las mismas entidades arcónticas, que existe una gama de razas importantes y diversas y que están sobre estos grupos de poder. Por lo tanto, el sistema está diseñado para esconder esta información, pero curiosamente, tal como tú dices, se ha dado un boom en este momento porque aquí convergen todas las profecías, donde comenzamos a quebrar paradigmas, a incorporar nueva información, incluso a eh, irnos incluso a descubrir cómo ciertas terapias de la nueva era pueden a veces confundirnos para no llegar o saber quiénes son los titiriteros, quienes están tras bambalinas coordinando o manejando este holograma Tierra. Tal cual, y como dice la palabra apocalipsis, que es quitarse el velo, quizá a lo mejor incluso dentro de un tiempo podamos tener la capacidad de verlos, ¿no? De ver a estos seres o de ya vibrar a una frecuencia más alta y con eso darnos cuenta de otros planos sutiles y poder acceder a esta información. Pero esto es revelador, además de preocupante, porque, o sea, en realidad estamos rodeados de seres y no nos damos cuenta. Exacto, tenemos por ejemplo dos cárceles, uno este holograma Tierra y el otro es nuestro cuerpo físico. ¿Ya? Nosotros no somos este cuerpo, nosotros somos luz, somos chispa divina, somos amor en esencia, somos hecho imagen y semejanza de nuestro creador, la conciencia creadora. Y eso es lo que estas entidades evitan que nosotros conectemos o nos demos cuenta que somos ese fractal luz. Con eso nos limitan de que incrementemos nuestra frecuencia y vibración, lo cual incomodaría profundamente el trabajo que tienen ellos con nosotros y nos permitiría ir evolucionando y salir de este holograma Tierra. Esa es una de sus funciones, que no conectemos con nuestra esencia, con nuestra luz. Y es el momento de volcarnos hacia adentro, de mirarnos hacia nosotros, de reconocernos como somos en fuente divina. Esa es nuestra realidad. Wow, me imagino que debe de ser algo muy impactante, ¿no?
¿qué es lo más, no sé, sobrecogedor, lo más importante que te has encontrado a lo largo de tu trabajo? Porque se puede decir que tú también eres investigador, ¿no? Me imagino que te encontrarás con mucha información nueva y tienes como que investigar para ver de qué se trata, dónde te lleva tal información, para evidentemente, pues, tener un poco más conciencia de lo que le pasa al paciente, ¿no? O al consultante en este caso. Entonces, yo quería preguntarte sobre toda esta información que ya de por sí es muy relevante e impactante. No sé si puedes contarnos algún caso que te haya sobrecogido, que te haya sorprendido a unos niveles que no te esperabas esto que está pasando. Sí, mira, todos los casos son diferentes. Y estos casos que tenemos publicados en la plataforma de YouTube, por ejemplo, las personas se dan cuenta que cada caso es particular. Sin embargo, existen protocolos de base para realizar la sesión, pero cada caso tiene un enfoque diferente, tiene sintomatologías diferentes, tanto a nivel físico como energético, desde lateral. Hay que considerar que aquí en consulta vienen personas por temas de salud principalmente. Somos un centro de medicina natural. Sin embargo, en el trayecto, al incorporar esta nueva técnica, nos fuimos dando cuenta que muchas patologías se desaparecían de la noche a la mañana, casi como un milagro. Mm. ¿Por qué? Porque identificamos dispositivos, implantes, larvas, entidades que estaban saboteando a la persona y que la venían acompañando hace líneas de vidas atrás o por varias reencarnaciones. Cuando identificas cuándo se pactó ese trato, ese acuerdo, y lo eliminas, se modifica el presente de la persona. Sacan las bestias o entidades de la casa, sacan los portales, todo lo que han instalado en tu casa. Y de los casos, por ejemplo, que te pudiese mencionar que han sido los más llamativos, son de aquellas personas que dicen, oye, me hablan, siento voces, me inducen a que tenga ciertas conductas, que haga cosas que yo no quiero. Casos extremos, donde una persona le decían, lo voy a mencionar así por el algoritmo tan sensible, desvive a tu marido, desvive a tu hijo, desvive a tu mascota, quema la casa. Y eso era constante. Por año esta mujer recibía esta Uf. información, al punto de que ya incluso con tratamiento psiquiátrico, ni siquiera los fármacos controlaban esas voces. Consultó a otro psiquiatra, le dijo, no, tú tienes que estar encerrado, tú estás loca, tienes que estar con fármaco. Ella comenzó a pensar luego de eso en desvivirse ella, ¿ya? Porque ya no encontraba solución. Y le llegó esta información, intervenimos y nos encontramos con una gran cantidad de bestias, entidades del astral, jerarquías muy poderosas que la estaban controlando, dispositivos en casa, al punto de que ella nos comentaba que en su casa aparecían cucarachas en los muebles, en la despensa, viviendo ella en un piso 13 de un edificio. Le alzaban el gato, tiene una mascota, un gatito, se lo alzaban, lo azotaban contra el vidrio, lo volvían a tomar contra el suelo, de la nada. Entonces ellos estaban como familia, estaban todos asustados. Era un poltergeist, una actividad paranormal muy evidente. Esos son casos extremos. También casos de exorcismo, que en el fondo es la misma puesta en escena. O sea, la puesta de escena es diferente, ¿ya? Pero son los mismos actores que están atrás, estas entidades arcónticas, que provocan, hacen este show para generar más caos y que la persona se aferre a ciertas peticiones, a figuras arquetípicas, para dar el consentimiento para que estas entidades sigan ingresando. Wow, es sobrecogedor, Patrick. Entonces, yo te lanzo esta pregunta. ¿En realidad todos estamos intervenidos, manipulados o saboteados por estos seres, controlados de alguna manera? ¿Hay alguien que se libra? Y luego, ¿cómo podemos darnos cuenta de que en realidad no somos nosotros, sino un ser externo, una entidad externa quien nos está provocando ciertas conductas? Sí, mira, es fácil o se entiende que una persona diga, pero ¿cómo yo voy a dar el consentimiento a que estas entidades ingresen y me acechen, me generen caos y me enfermen? Bueno, no somos conscientes de la línea de vida hacia atrás. Y esa es la trampa de la reencarnación. En el fondo, tú quizá en un momento estuviste en una guerra, te dispararon, estuviste a punto de morir, o estabas en un tsunami, estabas a punto de morir, o en la desesperación, pediste algo hacia afuera. Al dios de turno, a la figura arquetípica, al arcángel, al maestro, al guía, al gurú, a quien sea. El simple hecho de hacer una petición, tú permites que estas entidades ingresen. ¿Por qué razón? Porque al hacer una petición, tú dejas de reconocer tu propia divinidad, tu propia luz. Y eso es lo que estas entidades esperan, que tú les des el consentimiento de una u otra forma, a través del sufrimiento, del dolor que te van generando, más aún si en tu vida anterior fuiste brujo o tomaste algún servicio de sicario espiritual con algún hechicero.
más aún das consentimiento para que estas entidades estén contigo, te acechen y te compliquen la existencia. Wow. ¿Y hay alguien que se salve en todo esto? ¿Hay alguien que no esté intervenido, controlado? O sea, porque por esa, digamos que hay tantos seres, ¿no? Y también son conductas tan normales hoy en día que parece que están en todas partes, ¿no? Así es, mira, el simple hecho ya que estemos en este holograma Tierra, que estemos retornando, o samsara, como se le dice en la filosofía hindú, el simple hecho que estemos acá, ya nos tienen atrapados, estamos en su terreno, estamos de visita. Cuando uno sale consciente, te empoderaste en tu vida, te diste cuenta de que trata a los arcontes, comienza a buscar información que está siendo censurada o ha sido censurada hace mucho tiempo. En los mismos textos de libros apócrifos de Santiago, Jesús le menciona los arcontes y le dice cómo tiene que, cuál es la actitud que tiene que tener apenas descarne. Hay muchas trampas cuando tú descarnas. El famoso túnel de luz es una trampa. Los parientes que te vienen a recibir, las figuras arquetípicas religiosas que quizá en relación a las creencias de turno que tiene la persona que va descarnando, también te van a recibir. ¿Para qué? Para que firme el contrato y te vuelvan a retornar al holograma Tierra. Entonces, por eso menciono el simple hecho que estemos aquí, porque no aprendimos, no tuvimos la información del juego en la vida anterior. Pero siempre tenemos la oportunidad de tomar conciencia. Y la persona que toma conciencia va a tener la capacidad de poder salir de este juego. Y para salir del juego es importante saber quiénes lo controlan y cuáles son las instrucciones del juego. No simplemente con palabras de paz, amor, con filosofía, como dice un gran amigo español, la falsa nueva era, entre comillas, o la falsa espiritualidad. No, hay que tomar acción al respecto. Pero para tomar acción tienes que saber quiénes son los enemigos, en qué juegos estamos jugando, quiénes controlan el juego. Bueno, tienes muchas imágenes que me has enviado. No sé si quieres que ponga alguna o empezar por alguna en concreto, porque hay mucha información aquí. Estoy viendo ahora mismo. Eh, ¿Quieres que empiece por alguna en particular? ¿No? Muestra ahí cuál tienes ahí primero. Y las vamos desglosando. Mira, esta me ha llamado mucho la atención. Bueno, en realidad son todos seres como del bajo astral, ¿no? Parece. Ujú. Entonces, vamos, por ejemplo, a poner algunas para que la gente pueda ver, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí que tengo es como una entidad oscura, ¿no? Totalmente. Correcto. Esa entidad, bueno, la persona sufría de parálisis del sueño, ¿ya? Y físicamente su sintomatología era quistes ováricos, problemas en las vías urinarias y en el emocional, problemas de pareja. Ves que tenía una pareja, no duraba mucho, se terminaba su relación, venía otra y así sucesivamente. Entonces ya le causaba complicaciones tanto a nivel físico y emocional. Hicimos la visión remota y cuando llevo a la persona al momento donde está con la parálisis del sueño, le digo que observe su habitación desde lejos, desde afuera, y que revise su habitación. Y cuando la revisa, observa que en un rincón estaba esta entidad energética. Ya es una entidad energética, obviamente de la cuarta dimensión, y lo que estaba provocando esta entidad es alimentarse de su energía sexual, por lo cual también esa intervención derivaba en estos quistes y miomas en sus ovarios, en los conflictos de pareja, porque esta entidad le quería para él nomás. Entonces no permitía que tuviese parejas permanentes, o por lo menos a perpetuidad. Y había una alteración importante. Wow, ¿y cómo llegó a dibujar este ser? O sea, ¿cómo se dio conciencia de que estaba este ser ahí? Pero cuando la persona está en trance, ves la forma. De hecho, la percepción o cómo capta la información a través del sentir. Y es otra forma en que tú ves la realidad en ese plano. Y al traerle al presente, lo plasmó después. De hecho, a muchas personas se les indica que ojalá puedan realizar un dibujo de lo que vieron en sesión. Y lo curioso también es que muchos de estos dibujos tú se lo muestras a personas que no tienen ningún parentesco o en otro país y reconocen estas figuras, estas entidades. Dicen, es el amigo imaginario que yo tenía desde pequeño, es el que me veo cuando estoy con la parálisis del sueño, es el que tengo sobre el pecho, el que veo, la sombra que veo en la habitación. Entonces reconocen a estas bestias o a estas entidades. Wow, tremendo. Aquí tenemos otra imagen también que parece como un Cthulhu, una especie de pulpo, ¿no? Un ser incluso con mezcla humanoide. Lo pongo a continuación. ¿Qué nos puedes decir de esto? Tal cual es un Cthulhu.
Estas son una de las jerarquías más poderosas de la cuarta dimensión. Tienen mucho poder. De Wow. hecho, ellos manejan ejércitos. Normalmente envían a sus soldados a extraer energía, a colocar implantes, a afectar a la persona. Y en pocas ocasiones ellos atacan directamente a una persona. Característica en la cual se puede dar cuando la persona tiene mucho gen luz, mucha información luz en su genética, considerando que el ser humano tiene un 2% de gen luz y un 98% de gen reptil. Es nuestra genética de fábrica. Pero vienen personas que encarnan con un 2.1, 2.2, 2.3, y eso ya es muchísimo, y enciende inmediatamente las alarmas a estas bestias, y lo tienen que intervenir rápidamente, porque si esa persona conecta con su luz, puede eliminar a estas bestias, puede generar una gran explosión de luz y amor en su entorno, que es lo que ellos no quieren, porque les daña. Wow, tremendo. ¿Y cómo, o sea, volviendo a lo mismo, cómo se dio cuenta, cómo pudo dibujar este ser con esa exactitud, ¿no? También entrando en trance. Entonces vio a esta bestia que estaba ahí. Cuando tú abres una línea del tiempo, tú controlas esa línea del tiempo. La entidad, de cierta forma, te obedece. Claro, las más jerárquicas tienden a ponerse más rebelde, más oposicionista, pero hay protocolos para controlar y que te entregue información. En los videos que tenemos en la plataforma de YouTube, ahí se ve cuando interrogamos a estas bestias, a estas entidades, que son muchísimas. No sé si pudiste tener contacto con algún cútulo de la jerarquía más elevada. Sí, 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 los interrogamos, hablamos Sí. con muchas de estas bestias, hablamos con ellos, porque le preguntamos cuál es el proyecto con el aspecto físico. Ellos nos llaman a nosotros aspecto físico, contenedor, baterías, eso es lo que somos nosotros para Wow. ellos. Y entonces le preguntamos cuál es el proyecto, qué es lo que quieres hacer con la persona. Muchos te dicen alimentarse, otros estudiar el gen luz. Por eso muchas abducciones, porque te llevan a un laboratorio, cosa que también vemos en las sesiones. Las personas narran, estoy en un laboratorio, estoy en una especie de camilla metálica, me están abriendo, me meten objetos, artefactos, me analizan, me están cerrando y ahora están haciendo que vuelva a reencarnar. Estoy volviendo a nacer, ¿ya? Haciendo alusión a una persona que está recién fallecida, la llevamos cuando falleció en su vida anterior. ¿Ya? Y así muchos testimonios de cómo estas entidades estudian para poder replicar ese gen luz que ellos no tienen. O sea que ellos no se pueden materializar en 3D, ellos solo pueden estar en 4D. Ellos, si pudieran, lo harían. De hecho, en algunas ocasiones lo hacen. Hoy día utilizan mucho más imágenes holográficas para asustar a las personas y bajar su frecuencia. En el antiguo Egipto, siglos atrás, sí se materializaban, por eso tanta adoración a seres gigantes y a otras figuras arquetípicas, porque tenía una razón todo ello. Hoy día no es tanto. Hoy día se dieron cuenta que el ser humano por sí solo no necesita una figura que le imponga poder, porque el ser humano hoy en día entre nosotros nos eliminamos, nos hacemos daño. Ya no necesitan estar ellos generando caos de forma directa. Lo hacen de forma más sutil, tras bambalinas, lo hacen cuando estamos durmiendo, ahí nos abducen, nos ponen dispositivos, nos implantan, colocan artefactos en casa. Wow, o sea que hablamos de que los Cthulhu manejan ejércitos de entidades, ¿no? Que se alimentan, me imagino, de todos nosotros. Correcto. Ellos incluso pueden tener en su ejército a reptiles, a grises, insectoides. Todo depende del trato del acuerdo, que no es común. En situaciones puntuales hacen trato con otra raza. Wow, espectacular. Ahora, hablando de grises, hay aquí otra imagen que me enviaste. Parece ser un ser gris, lo que comúnmente podría ser un extraterrestre, un alienígena. Ujú. La vemos a continuación. Correcto. Ese es un ser gris que está custodiando unas especies de paneles que están a los costados, donde están almacenados los aspectos luz del ser humano. ¿Qué es un aspecto luz? En nuestra esencia, lo que te mencionaba al inicio. Sin embargo, cuando estas entidades nos atrapan en este holograma Tierra, nos colocan este traje biológico creado por ellos y una fracción de nuestro gen luz, una fracción de nuestra esencia queda atrapada acá adentro. Pero el otro gran porcentaje lo tienen ellos, con lo cual alimentan sus tecnologías, se alimentan ellos mismos incluso y hacen experimentos con el restante o gran porcentaje del aspecto luz. Y este ser gris estaba ahí custodiando esos paneles. Entonces, o sea, entiendo, no sé si esto es cierto, ellos ayudaron de alguna manera en nuestra creación, en nuestro cuerpo físico. Correcto, por eso tenemos un gen reptiliano. ¿Ya? Que ahí entra por otra vía la historia de los Anunnaki, las tablas sumeria, perdón.
donde describe justamente esta creación híbrida de parte de la civilización Anunnaki. Wow, es que, o sea, es súper impactante y sorprendente, ¿no? Darte cuenta de que estos seres pueden estar aquí al lado de mí, al lado de ti, o sea, y es un poco como que uno dice, ¿cómo podemos salir de esto, no? Correcto. Y hay personas que tienen la capacidad de verlos, los perciben, los sienten. Tengo varios testimonios de personas que piden y solicitan ayuda alrededor del mundo, donde te describen, oye, hoy día tengo una nave sobre la casa, ¿ya? Y lo ve la familia o lo ven sus hijos y lo perciben. Claro, el entorno o en el barrio no lo ven, porque la frecuencia es diferente, porque ese grupo de entidades tiene un contrato con una familia en particular, con un grupo de personas en particular. Por ende no va a afectar al otro, ¿ya? Pero sí, muchas personas me cuentan y me dan testimonio de que los perciben, se sientan en su cama, entran en su habitación, le hablan, le mueven los objetos en la casa, etcétera. Uf, entonces ahí ya digamos, la línea es muy fina de si son extraterrestres, son seres de aquí, son del bajo astral, son de cuarta dimensión, ¿no? Correcto. O sea, ¿cómo podemos identificar a un extraterrestre o a un ser del bajo astral de cuarta dimensión? Pasa que la mayoría de ellos son de la cuarta dimensión. Por eso está esa confusión de que son extraterrestres y le damos inmediatamente la connotación de que son de afuera. No, ellos manejan la línea del tiempo, son de la cuarta, ahí están los grises, reptilianos, draconianos, insectoides, felinos, hay una cantidad de razas importante, pero son de la cuarta dimensión. Aquí, has hablado ahora de insectoides, podemos poner como un insectoide tipo, como una mantis, ¿no? Esto también, cuarta dimensión. Me imagino que, bueno, tiene los comillos afilados, me imagino que se alimentará también de nosotros. Sí, correcto. Todos se alimentan de esa energía endoplasmática de baja frecuencia que generamos a través del sufrimiento, etcétera. Y esta mantis se manifestó en la persona y la acechaba principalmente por la oración de otra persona. Ya, yo sé que es fuerte lo que puedo mencionar, sin embargo, para quienes ya hemos investigado el tema, lo que te mencionaba, cuando haces alguna petición o una oración, alguna figura arquetípica o metafísica o extrafísica, tú das consentimiento para que lo que esté allá afuera te aceche o aceche la persona a quien se la está enviando. Y entonces esta persona tenía un familiar que rezaba mucho por ella y le mandó esta mantis, obviamente sin quererlo, pero fue generándole complicaciones de salud. La persona tenía conducta suicida, depresión, aislamiento social y, y era justamente por esa petición o rezo que había desde otro familiar. Wow, es tremendo. Patrick, ¿tú cuándo te diste cuenta de todo esto? ¿Cuándo tomaste conciencia? No sé si hubo un antes y un después en tu vida, porque esto, una vez que tú te das cuenta de todo esto, es como que cambia tu vida, ¿no? Me imagino, hay un antes y un después. Sí, totalmente. Primero, buena pregunta, porque también para dar el contexto, yo soy naturópata y siempre he orientado a las personas en que recuperen su salud de forma natural. Sin embargo, cuando aplicas protocolos que saben que tienes que dejar, tienes que generar algún tipo de resultado y ves que no funciona, claro, actualizas el protocolo, pero aún así esto no ocurría. Entonces ya pasas a un plan B donde utilizas elementos que son más potentes y que son censurados, por ejemplo, el uso del zapper, aquel famoso líquido amarillo, la talasoterapia, el uso del agua de mar, oscilador de ondas múltiples, frecuencias RIFE y así, etcétera. Es lo que tenemos acá. Y aún así no habían resultado. Ya era muy curioso. Entonces, como soy también investigador, siempre incorporo nuevas técnicas. Me llegó esta información. No fue algo que acepté de la noche a la mañana. Al investigar, buscar, contrastar, me di cuenta que sí podría hacer y decidí capacitarme. Y comenzó este trabajo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando comencé a aplicarla con esas patologías extrañas, curiosas, que estaban lapidadas por la medicina ahí, se mejoraban de la noche a la mañana o en un par de días. Entonces, como que, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Y ahí fue confirmando en el trayecto de que están estas influencias directas desde el astral sobre la condición o bienestar de la persona. Y cambian muchas cosas. Yo por mucho tiempo manejé mucho concepto de terapias alternativas, energéticas, etcétera, y que si bien te dan una respuesta holística o más integral de la realidad, pero eh, habían cosas que no me cuadraban. Y cuando logré incorporar esta nueva técnica, darte cuenta, por ejemplo, que el karma no existe en relación, lo que te mencionaba, estas entidades manejan la línea del tiempo. Ellos saben cuándo naces,
cuando mueres y todo lo que tiene que sucederte en el trayecto en relación a su proyecto, a ese nivel. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, es mucho cambio el paradigma en la información que uno va obteniendo de estas sesiones, más aún el trabajo que lo hacemos con un equipo de seres luz que trabajan con nosotros. ¿Ya? Y eso también es impactante, los mensajes que ellos nos entregan, cómo intervienen y nos ayudan a eliminar a estas bestias, a estas entidades, y que tiene que ver directamente con la propia conexión con el humano luz, con el aspecto luz de cada uno. Es que esto es muy impactante, Patrick. O sea, no sé si tú has cambiado algún tipo de hábito en tu vida después de conocer esto. No sé si algo estás. Digamos que ya llega un momento que no hay vuelta atrás, ¿no? Cuando ya empiezas a ser consciente de esto. No sé si ha cambiado algo en tu vida, hasta el punto de hasta de cambiar hábitos, forma alimenticia, no sé. Sí, sí, sí. De hecho, yo, bueno, como naturópata, siempre tuve una alimentación bastante cuidadosa, consciente, pero nunca fui extremista en ello. Sin embargo, luego de esto, y también porque según tu autocuidado, todo es energía. Si tú cuidas tu cuerpo físico y tienes hábitos saludables, incrementa tu frecuencia de vibración y sostienes y permites tener mayor conexión con tu luz y con tu divinidad. Por lo tanto, decidí ser vegetariano después de esto. Ya, claro, como naturópata también sé que incorporo proteínas de otras formas, ya, pero por lo menos el animal no está presente. Pero me permitió aumentar mi frecuencia, mi vibración y tener más conexión con la luz, con mi propia luz o con la esencia. Wow. Mira, hay algo que, por ejemplo, me imagino que habrá muchas preguntas entre todos los que nos estáis escuchando, entre la comunidad. Por favor, dejar vuestros comentarios, vuestras inquietudes, vuestras preguntas para una próxima consulta, para una próxima entrevista con Patrick. Bueno, muchas gracias, Patrick, por toda esta información. Es tremendamente espectacular e impactante, pero algo de lo que más impacta, tengo que reconocerte, es esta teoría de que si pides a seres de luz, como tú dices, pues imágenes arquetípicas, ¿no? Que se nos han dado a través de diferentes religiones, el hecho de pedir ayuda a los ángeles, todo esto, como que es contraproducente, tú estás diciendo, y también, por ejemplo, esta imagen que hemos visto incluso en muchísimas películas o información de tus seres allegados o tus ancestros que vienen a recogerte cuando pasas el túnel Correcto. y ya has pasado al otro lado, ¿no? Has abandonado esta encarnación 3D, pasas a otro grado de conciencia, la muerte simplemente sabemos que es un tránsito, no es el final, pero llegan estos seres que se hacen pasar por tus ancestros. Entonces, estas dos cosas, no sé si sabes por dónde voy, para mí son muy impactantes Sí. y me imagino que para muchos de los que nos están viendo también. No sé si puedes un poco explicarnos sobre esto, porque de verdad esto es que es muy, muy, muy revelador. Estas entidades arcónticas o regresivas son muy inteligentes. No así espirituales, ellos no tienen sistema límbico, ellos no sienten. Y esa es nuestra ventaja. Nosotros al sentir podemos alejarla o eliminarla incluso. Ya hay un trabajo también de toma de conciencia y conexión con la luz. El túnel es una de las tantas estrategias que utilizan estas bestias, estas inteligentes bestias para poder que nosotros les firmemos el contrato nuevamente y volvamos a retornar. Hoy día en el inconsciente colectivo, el que tú veas el túnel o te hablen del túnel, especialmente en las experiencias cercanas a la muerte, te da una referencia. Entonces cuando tú descarnas, y si esa persona al descarnar ve ese túnel, inmediatamente salta la información que tuvo mientras estaba en vida. Ah, es el túnel, dice, es el que tengo que seguir. Pero al otro lado te están proyectando ese túnel y te están esperando estas entidades para que tú vuelvas a retornar. Entonces, muchas personas al descarnar, qué sé yo, por un accidente, algún trauma, apenas descarnas, ya estás con el caos porque no sientes el cuerpo físico, no entiendes qué sucede, qué pasa, y antes de que tú puedas pensar o tomar alguna decisión, aparecen estas bestias e intentan mostrarte alguna imagen que te conmueva para que tú te sientas cómodo con ello o acogido y te vas con ello. Diste el consentimiento otra vez. Entonces, es un sinnúmero de trampas y estrategias para que tú no salgas de esta cárcel, obviamente. Es lo que no quieren. Por eso es importante saber quién controla la cárcel, quiénes son esos controladores y por qué esta cárcel. Wow, es tremendo, o sea, es súper impactante. Tengo muchas preguntas, por favor, si tenéis alguna pregunta, dejadla en los comentarios. Tengo también, además, muchas imágenes aquí todavía por compartir. Hay una imagen que me llamó mucho la atención porque parece como la figura del zorro, ¿no? Alguien con un sombrero y una capa. Voy a intentar compartirla. Es esta de aquí. A ver, esta de aquí.
¿Qué nos puedes hablar de esta imagen? Esa imagen, también muy reconocida alrededor del mundo, muchas personas la ven en su habitación. Acá en Chile es muy común encontrarse con esta figura en las zonas campestres, ¿ya? Y en el caso que revisamos aquí, esta persona lo veía en el patio de su casa. Y lo que generaba principalmente es miedo en los integrantes de la familia, ya que no solamente lo veía uno, sino varios en la familia. Y la idea era bajar la frecuencia. Cuando a ti te bajan la frecuencia, inmediatamente generas fisuras energéticas que hacen que estas entidades les facilite el ingreso de dispositivos, implantes, te actualicen el software que te vienen colocando hace varias vidas atrás. Y es la estrategia, o una de las viejas estrategias, el miedo, que ocurre en esos planos más sutiles, como también ocurre en este plano físico. Nos controlan a través del miedo. Wow, tremendo, tremendo, tremendo. Yo tengo muchas dudas, cada vez tengo más dudas porque es evidentemente esto cuestiona cualquier creencia, ¿no? Cualquier dogma Ujú. y sobre todo religión, ¿no? O sea, totalmente. Ahora, por ejemplo, mira, tengo aquí una imagen de un reptil, que esto podría ser perfectamente confundido con un extraterrestre, ¿no? Eh, Ser de otro planeta, por ejemplo. Tal cual. Ese también es un reptil que estaba generando parálisis del sueño en la persona. Eh, y la característica principal son los ojos verticales, su hocico, las escamas. Entonces, estas parálisis eran recurrentes en la persona. Y muchas, alrededor del mundo ocurre, y es bastante común, pero se habla re poco. Y la medicina tradicional lo cataloga como una parasomnia, una alteración de un proceso bioquímico o neuronal. Pero en la mayoría de los casos es un ataque directo de parte de estas bestias, donde te colocan este anestésico para que tú no te des cuenta de lo que te están haciendo, pero en muchos casos nuestra chispa divina, nuestra luz nos advierte y salimos antes del anestésico y podemos incluso ver la bestia sobre nosotros, o la compresión en el pecho, o la sombra en la habitación. Wow, entonces digamos que parte de los poderosos rituales que hacen tienen que ver también con estos seres, me imagino, ¿no? O sea, tienen un contacto con estos seres más que directo. Los rituales es algo que viene desde Babilonia, incluso mucho más atrás. Entonces es una práctica que normalmente incluso en sociedades secretas, en aquellas élites corruptas, globalistas, es parte cotidiano para rendir cuentas u honores a cierta deidad, de la cual existen muchas. Aquí veo bueno, esta imagen también es muy impactante como, parece como una niña, ¿no? No sé si es en un parque o algo así de diversión, un parque de juegos, y hay como un ser draconiano, ¿no? Siguiéndole. Sí, así es. Mira, ese es un puente colgante. Y si te fijas también, aparte del reptil, hay unas personas que se están como arrojando un precipicio. Bueno, esta mujer nos comentaba que despertaba muy angustiada, despertaba con mucho miedo, estaba con una baja autoestima tremenda y una angustia que era cotidiano. Y era generado porque con esta pesadilla se le presentaba todas las noches, por mucho tiempo, y no entendía el por qué. Bueno, y en trance llevamos a la persona a esa pesadilla y que la viera desde afuera. Y cuando la ve, se aleja, ve a este reptil que la viene siguiendo, que es la que estaba generando, proyectando esta imagen holográfica, porque ellos nos crean las pesadillas, eh, y justamente con el objetivo de bajarle su frecuencia a través de la angustia, el sufrimiento, el dolor de lo que veía, estas personas tirándose, para obtener la energía de ella y alimentarse de ella de forma directa. Wow, entonces, bueno, Patrick, estamos hablando de que en realidad somos como una granja humana, como decía Salvador Freixedo, Él, ¿no? Esto se trata de la granja humana. él tenía Somos, mucho razón. además, totalmente, o sea, nos implantan parásitos, como que nos ceban. Tenemos contrato con ello de hace varias vidas. ¿Qué más también? Sin que nos den cuenta, sin que nos demos cuenta, nos utilizan y nos controlan, nos manipulan a unos niveles que no imaginamos. Entonces es como realmente como hace el ser humano también con otras especies, como pueden ser las vacas, los cerdos o otros animales también que los utiliza el hombre como alimentación. Qué mejor ejemplo, tal cual, así es. Nosotros experimentamos con los más indefensos, nosotros también somos indefensos para ellos, pero hasta que reconocemos nuestra luz, y eso es lo que ayudamos a la persona, independiente de que el motivo de consulta sea que tiene problemas económicos, problemas de salud, problemas amorosos, social, laboral, independiente del motivo de consulta, su objetivo es que conecte con su luz, con su divinidad, para que mantenga a raya a estos bichos o los elimine de forma directa.
Bueno, esto es tremendamente impactante. Bueno, si queréis ver a Patrick en acción, una hipnosis regresiva que nos muestre también cómo él va accediendo a esa información, cómo se desvela toda esta información y cómo las personas hablan de estos seres, pueden conectar con estos seres, toman conciencia de todos estos seres, de estos no solo parásitos, sino entidades que están interviniendo en nuestra evolución, en nuestro desarrollo y que evidentemente parece que somos como totalmente ganado o presas de una alimentación. ¿Se podría hablar de que son seres superiores de conciencia o no, Patrick? ¿Están a otro grado evolutivo? Sí, ellos son muy inteligentes, principalmente a nivel intelectual. Su conciencia es bélica principalmente. Ellos no tienen sentimiento, no tienen sistema límbico. Por ende, no conectan con la emotividad, con la emoción, con el sentir, para nada. Y esa es nuestra ventaja, y esa fue la trampa que puso también nuestro creador, para que en este momento, en este plazo, en lo que está viviendo la humanidad, comencemos a sacarlos del juego y comencemos a salir del juego. Está diseñado para que ahora se dé a conocer. Por eso este boom que mencionabas al inicio. Mm. Mira, vamos a ver otra imagen también. Me recuerda como un vampiro, pero claro, en lo que es pues un dibujo, una interpretación, ¿no? Ujú. No sé qué nos puedes hablar de esta imagen. Sí, es un ser energético, una especie de sombra y con los ojos rojos. Muchas personas lo han visto, muchas personas llegan contando que ha aparecido en su casa, luego en la noche. En el caso puntual que revisamos aquí, este perseguía a un niño. E incluso el niño lo describía que lo veía en el colegio, en la sala, en la esquina de su propia sala, en su casa, en su habitación. Lo perseguía constantemente. Y esta entidad energética provocaba en su entorno social bullying de parte de sus compañeros, de parte de sus amigos. A él le generaba ansiedad, rabia y frustración. Wow. Ante todo esto, Patrick, ¿qué recomendaciones puedes dar para, no solo, lo primero, antes de nada, me imagino que es tomar conciencia de que o estamos parasitados o estamos intervenidos o de alguna manera tenemos un lazo kármico o energético o de posesión o de control con alguno de estos seres? Sí, primero entender que estamos en una cárcel, una granja humana, y está controlado por estas entidades arcónticas. Ellos van a generarnos fisuras energéticas a través de emociones, situaciones negativas. Claro, es difícil de la noche a la mañana comenzar a ver todo de que estas entidades están atrás. Si bien lo es de esa forma, pero tal como tú dices, hay que ir tomando conciencia poco a poco de que nosotros somos alimentos de otras entidades que van a estar generando una crisis, caos en nuestra cotidianidad. Y la idea es no pisar el palito en las trampas que ellos no colocan. Es decir, observarnos, como decía Juan Matus y Carlos Castañeda, la idea es acecharnos, vernos desde afuera, contemplar nuestra actitud, nuestra emoción y definir desde dónde queremos vivir el día a día. Que el entorno nos diga cómo nos tenemos que sentir. Porque si caemos en esa trampa, generamos fisura y vamos dándole alimento a estas entidades, con lo cual es lo que ellos buscan en primera instancia. Entonces, hacerse consciente, conectar con el amor, sentir ese amor y ser más de emoción, del sentir, que mental. La mente tiene que estar al servicio del corazón principalmente. Y ahí comienza a cambiar la realidad. Y no al revés, recordando que este dispositivo lo controlan estas entidades. Y tú has hablado antes de que, digamos, a la hora de tomar conciencia de la, el control, la manipulación, la intervención de estos seres, podíamos retroceder incluso varias vidas y ver el contrato que habíamos firmado, ¿no? Correcto. Pero sí, yo te quería preguntar, ¿cómo podemos eliminar este lazo? ¿Cómo podemos eliminar esta intervención o quitarnos de en medio estos seres o de alguna manera hacernos algún escudo protector energético? Ujú. No sé si a través de la frecuencia, los sonidos, las ondas escalares, a lo mejor algún tipo de frecuencias son molestos, como se ha visto en muchas películas, ¿no? O de repente algún material, piedras, cuarzos, plantas, no lo sé. No sé si así sabes algo de esto. Todo es energía, como decía Nikola Tesla, todo energía, frecuencia, resonancia, vibración. Por lo tanto, nuestra propia energía responde a nuestra emotividad, a nuestro pensamiento. Y en ese proceso de observación la idea es que seamos coherentes en lo que pensamos, decimos y hacemos.
que hay una coherencia en ese amor, en el sentir. Eso incrementa y cambia inmediatamente nuestra estructura molecular, nuestra frecuencia, se incrementa nuestra aura, nuestra energía. Y eso incomoda a estas entidades que no puedan implantar. Si hacemos un trabajo de visualización, que por algo existe la visualización, porque tú visualizas y buscas la emoción asociada a esa visualización, creas una realidad en los planos más sutiles y puedes quitarte larvas, parásitos, implantes y algunos artefactos que estas entidades colocaron. Y sirve. Sin embargo, desconocemos y no podemos llegar, por propio desconocimiento, a cuál fue el contrato, el acuerdo y el pacto que nos hicieron firmar estas bestias cuando ingresamos. Y eso es lo que hacemos con esta intervención. Vamos exactamente al punto donde se generó este contrato, lo cortamos y obviamente el efecto dominó hacia la vida presente. Esto que dices que es muy interesante, o sea, la congruencia, la coherencia, de alguna manera hace que vibremos en una armonía, en un nivel superior de frecuencia, ¿no? Y quizá, como tú dices, es incómodo y es más difícil intervenirnos, ¿no? Seguramente desde ese estado de conciencia. Correcto, por eso estas entidades y el sistema, si diseñado por estas entidades, no se basa en el miedo, en la angustia. Tú colocas la televisión y temas que te dan pena, miedo, más angustia, más sufrimiento y todo, y las preocupaciones del día a día, y el trabajo, y el dinero, y las cuentas. Y la idea es bajarte la frecuencia por una por otra vía. Entonces, cuando tú comienzas a observar todo esto, te comienzas a frenar y comienzas a empoderarte y a decir, no, yo ahora decido qué quiero sentir. Y no quiero sentir más angustia. Voy a ir por este camino, pero es un trabajo diario que no es imposible de hacer, pero no estamos acostumbrados a realizarlo. Date cuenta que venimos con una actitud instintiva de hace 100, 300, 500, 1000 años, 1000 vidas atrás. Entonces cambiarlo de la noche a la mañana, claro, va a costar, pero no es imposible. Pero el trabajo es diario y eso sí o sí genera un efecto. Bueno, has hablado de implantes también. No sé si este tipo de seres hacen también algún tipo de parasitación, me imagino que sí. No sé si nos puedes comentar algo de esta foto que he visto, que hay como diferentes implantes por la zona del abdomen. Muy interesante esto. Sí, correcto. De hecho, la persona tiene una especie de placa en la zona sexual o pélvica. Y lo que hace principalmente es extraer energía de la zona sexual, que es también una zona que genera más energía o una energía mucho más exquisita para estas bestias. ¿Ya? Y esta placa que está instalada en la zona sexual va con unos cables hacia el cerebro, sube por la médula espinal, alterando su sistema nervioso. Tiene otro cable que baja por el costado del brazo, también generando alteraciones y dolor en la articulación, en el codo, en el antebrazo y en la muñeca. Ese dispositivo en la zona sexual estaba generando infertilidad y en conexión con las otras, generando alteraciones glandulares en la tiroides, zona cerebral, y se ve una especie de nebulosa en su contorno, reflejando la alteración en su campo energético, lo que hablábamos recién, el expandirlo por la conciencia y estar conectado con nuestro amor, o se reduce porque nos generaron angustia, miedo, dolor. Wow, tremendo. Entonces, se puede decir que en realidad también son parásitos, ¿no? Intervienen de manera parasitaria también, ¿eh? De hecho, cuando hay una Como intervención microchips. de parte de estas entidades, al bajar la frecuencia de la persona, estos parásitos, que muchos de ellos son oportunistas que están dando vuelta, sienten que ahí hay un contenedor, una batería vulnerable, se acercan, se acoplan a la persona, que incluso es que se puede acoplar un ser descarnado, que no sabe que está descarnado, y el difunto se acopla también, haciéndole o incrementando más el daño. Wow, esto es muy espectacular. O sea, como había un dicho que dice, no hay cárcel más eficiente que la que no se siente como cárcel o hacer sentir a los que están en la cárcel como si estuviesen en libertad, ¿no? Tal cual, pues un ave atrapada en su jaula cree que volar es un pecado. Entonces, para él es cotidiano no volar, chocar con la reja, caminar en el palito, pero no sabe lo que es volar, pero es normal para él. Esto es muy impactante, Patrick. Bueno, muchísimas gracias por la información. Ya estamos llegando a la hora del programa. Yo tengo muchas preguntas, Ujú. pero si te parece bien, vamos a esperar porque estoy seguro que va a haber muchas Sí, preguntas. Por favor, dejar vuestras preguntas, inquietudes en los comentarios, compartir esta gran información que trae Patrick con todo su trabajo de investigación, con un montón de información que está diciendo a todos los niveles, también en entre líneas. Hay un montón de preguntas que
clave que yo tengo, pero lo podemos hacer en el próximo programa con vuestras preguntas, dejarla en el comentario. Y sobre todo también si queréis saber a Patrick en acción, si queréis ver haciendo Patrick una hipnosis regresiva y comunicándose con estos seres, que estos seres también aparezcan en la entrevista de alguna manera, o sea, que hagan acto de presencia y digan la información que tienen que decir. Vamos a compartir algunos de esos videos para que vean. Es impactante cuando la entidad habla a través de la persona y esta persona cambia la voz, gesticula diferente, ya no es la persona en sí, entonces estamos hablando directamente con la bestia. Y eso es bien impactante, más aún cuando la persona viene acompañada a consulta y ve que su familiar no es su familiar. Entonces vamos a compartir algunas de esas imágenes y tal como tú dices, dejamos invitados a las personas para que realicen sus preguntas, revisen los videos que tenemos publicados de cientos de sesiones en la plataforma de YouTube y también pueden dejar sus consultas en aquella plataforma. Buenísimo, Patrick. Bueno, ahí se me queda un poco la pregunta de que si en realidad existe la mediunidad o es que simplemente es un acceso más directo a este tipo de entidades. Bueno, te la respondo inmediatamente. En la mayoría de los casos, el medium, canalizador, el que escucha o siente algunos guías, principalmente escuchar porque le hablan, son manipulados por estas entidades. Existen dispositivos específicos que activan cierta capacidad o son manipulados directamente por esta entidad para captar almas, llamémosle así, y la persona obviamente reciba esa respuesta que quiere escuchar, que quiere saber, para generar una dinámica, una codependencia, y la persona que consulta a estos personajes se lleva un par de dispositivos para la casa, un par de bestias, y muchos de estos canalizadores o medium no saben que está siendo manipulado y creen que su capacidad es propia, pero en la mayoría de los casos que yo he visto no es propia. Uno que otro sí tiene el don, tiene el talento y estas entidades no han podido interferirla, pero en la gran mayoría no. Bueno, tremendo. Lo importante que es muy sutil, ¿no? Cómo darse cuenta a los que sí, lo que no, cómo tener ese discernimiento, cómo saber si en realidad estamos parasitados, si tenemos un contrato incluso con estos seres de algún lazo kármico o alguna necesidad, una codependencia. Esto es algo tan sutil que es muy importante. Podríamos incluso verlo en el próximo programa, ¿no? Cómo darnos cuenta de estas sutilezas, cómo estar al pendiente, atentos a toda esta información. Correcto. Y bueno, para eso, aquí está Patrick desvelando un montón de información. ¿Cómo pueden dar contigo tu canal de YouTube, tus redes, Patrick, para el contacto, Instagram? Perfecto. Plataforma de YouTube, donde están estas cientos de sesiones que ya teníamos publicadas que son de impacto. Patrick Vargas-Hipnosis, esa es la plataforma en YouTube. En Instagram, Bioser Salud Integral. Y también tenemos la asesoría y respuestas que podemos dar para las personas que nos quieran contactar o tomar sesión de forma directa. El más 569, WhatsApp 664-98-100. Ahí nos pueden contactar. Muy bien. ¿Y la página web cómo es, Patrick? Bioser.cl, www.bioser.cl. Lo dejaremos igual en la descripción del vídeo, todo el que quiera contactar con Patrick. Y bueno, muchísimas gracias, Patrick. Nos vemos en el próximo programa, si te parece bien. Dejarnos en los comentarios si queréis ver a Patrick en acción, presenciar una sesión de hipnosis regresiva espectacular e impactante, cómo contacta con estos seres, cómo estos seres hacen acto de presencia. Y ellos no mienten cuando hablan contigo, simplemente se muestran tal cual son. Correcto. De hecho, en muchas ocasiones se pueden mostrar como alguna figura benevolente, pero hay protocolos para sacarle esa carcasa holográfica y se muestra realmente si es un reptil, un dragón, un Cthulhu, qué sé yo. Varían las entidades. Pues eso me gustaría verlo, eso suena muy interesante. Tal cual, ¿no? Con gusto compartimos con las personas y que nos dejen sus preguntas. Yo sé que muchos de ellos incluso van a identificar a muchas de las imágenes que mostramos. Y de hecho, existen muchas que quisiéramos seguir mostrando porque es información que tiene que darse a conocer en este momento, en este plazo. Muy bien, pues lo dejaremos para el próximo programa. Patrick Vargas, ahí dejaremos los links en la descripción. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Patrick. Sí, gracias a ti. Un abrazo grande. Saludos acá desde Chile. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.